Hola, esto es Fuera de la Caja, un programa para despertar la imaginación y hablar de cosas políticamente incorrectas de verdad. Yo sé que frente a las pantallas y en horario de protección familiar no me dejan decir malas palabras, pero en este episodio vamos a hablar de algo que para muchos es una lisura, el decrecimiento. En internet hay un video que explica muy bien esta idea de una manera gráfica y sencilla. Se trata de El hámster imposible, un video en el cual hay una pequeña mascota que no para de crecer y no para de crecer y no para de crecer. El resultado obviamente es que termina comiéndose al planeta y flotando en el espacio. Lo mismo pasa con la economía, con la industria, con la producción. El principio es muy simple. Nada puede crecer infinitamente en un mundo finito. Todo tiene límites y esos límites son buenos y necesarios porque nos ayudan a mantener el equilibrio. Cuando esta idea fue lanzada al ámbito del crecimiento económico, hace 50 años, con la publicación del informe Los límites del crecimiento, fue un escándalo. Los científicos del MIT, autores del informe, fueron acusados de alarmistas e incluso de estar en contra del progreso económico. Pero ese informe dice algo muy simple, que el crecimiento permanente de la industria, de la demanda de recursos materiales y de energía y de la generación de desechos iba a llevar en algún momento a violar los límites ecosistémicos de nuestro planeta y produciría un colapso generalizado de la economía. 50 años después, los hechos le están dando la razón a los autores de este informe. El cambio climático, las olas de calor, la falta de agua, la desertificación, los desastres naturales cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. La causa de fondo de esta crisis ambiental global es que la economía y la producción han crecido demasiado, violando los límites físicos que impone la naturaleza. La solución requiere abordar en algún momento cómo se hace para adaptar la economía, la extracción, la producción, el consumo a estos límites de la naturaleza. Para hacer este video hablé con Germán Niño, colombiano y especialista de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Se tiene la noción de un crecimiento económico infinito. Después de la revolución industrial empieza esta carrera que es una carrera para lograr entonces crear más productos para el mercado y a su vez incentivar en las personas un consumo mayor. El decrecimiento nos plantea vivir mejor con menos. Esto quiere decir entonces poder entender que nuestro consumo tiene que tener una racionalidad. Necesitamos vivir simplemente, de manera sencilla, responsable, también sensata, para que otros puedan simplemente vivir. No siempre producir más es lo deseable. O sea, la producción está por encima de la capacidad de regeneración del planeta, ¿sí? Es decir, ahorita nuestro consumo ha sobrepasado lo que naturalmente tiene los ciclos naturales que tiene el planeta para poder restablecer. Cuando tú te acercas al decrecimiento, estás entrando a una dimensión de la sabiduría para relacionarnos con la naturaleza y con todos los demás seres humanos. Te quiero poner un ejemplo. El cambio climático se debe, como sabemos, al exceso de gases en la atmósfera que provienen de la quema de combustibles fósiles para producir energía, por ejemplo, para mover los automóviles. Allí tenemos un límite de la naturaleza, el límite de la capacidad de la atmósfera para absorber estos gases de efecto invernadero sin desregular el clima global. Pero si quisiéramos eliminar todos esos tubos de escape y solucionar el problema de la atmósfera, cambiando esos vehículos por vehículos eléctricos, también violaríamos otro límite,
Por ejemplo, el límite de la capacidad de generar, de extraer cobre y minerales para todos estos vehículos eléctricos sin afectar los territorios donde está la minería y su capacidad de abastecerse de agua limpia. No es lo mismo extraer X cantidad de cobre que extraer 4X o 10X para transformar todo el parque automotor. Incluso, si pensáramos que se logra transformar todo ese parque automotor, inmediatamente violaríamos igual otro límite, el límite del espacio disponible en nuestras ciudades, que si no nos hemos dado cuenta, es un recurso natural finito. Un crecimiento infinito del parque automotor significa más tráfico y un uso ineficiente del espacio. Una movilidad realmente sostenible combinaría transporte público masivo, como buses o trenes, con micromovilidad, como bicicletas y scooters. Allí sí que tendríamos menos tubos de escape contaminando el ambiente, menos necesidad, menos demanda de materiales y de energía, y también un uso más eficiente del limitado espacio de las pistas en nuestras ciudades. Hacia allí apuntan ya ciudades como Berlín, Ámsterdam o París. Ahora bien, ¿cuál de estos dos modelos crees tú que genera más crecimiento económico? ¿Un modelo basado en vender miles y miles de autos de escala individual cada año? ¿O un modelo basado en transporte público masivo y micromovilidad? Obviamente, si el crecimiento económico se mide en dólares, el primer modelo genera mucho más crecimiento económico. Con este ejemplo te he querido mostrar que muchas de las decisiones estratégicas para enfrentar la crisis ambiental implican sin duda un menor crecimiento económico porque implican una menor demanda, por ejemplo, de materiales o de energía. Por supuesto, no se trata de convertir el decrecimiento en un fetiche. Decrecer en el PBI no es un objetivo en sí mismo, como tampoco nunca debió serlo hacer crecer el PBI. Lo importante es qué pasa en la vida de las personas y en la economía y cómo adaptamos nuestras necesidades a los límites de la naturaleza. Todo esto tiene realidades diferentes según sectores y según países. Por ejemplo, obviamente deberíamos decrecer en el sector petrolero, que es justamente el que más contamina y produce el cambio climático. Pero deberíamos crecer en sectores como, por ejemplo, médicos y hospitales, para que todo el mundo pueda tener acceso a la salud. Asimismo, no es lo mismo hablar de decrecimiento en Estados Unidos, un país cuya economía demanda los recursos equivalentes a 5 planetas, que hablar del tema en el Perú, donde todavía amplios sectores de la población no consumen suficiente, por ejemplo, en alimentación o en energía o en otros recursos materiales. El uso excesivo de los recursos y la energía en este momento en el planeta está claramente, tiene una división muy clara. Los países ricos tienen ese uso excesivo. Si uno toma el caso de Estados Unidos, encuentra que el crecimiento o el consumo que se tiene es incluso superior, 200 veces superior al que tiene una persona en América Latina y todavía mayor al que puede tener una persona en África. Todo este tema del decrecimiento también tiene que ver con un asunto que es la reducción de la desigualdad, ¿sí? Que son sin duda los fundamentos, es decir, ¿dónde está enraizado esto? En ese pensamiento colonialista. ¿Y tú qué piensas? Muchas gracias por llegar hasta aquí y por acompañarnos en estas 10 semanas. Con este episodio termina la tercera temporada de Fuera de la Caja. Nos vemos pronto. ¡Chao!